buenos días tengan todos, mis queridos hermanos. Sean bienvenidos a nuestro servicio de adoración al único Dios verdadero. Somos la Iglesia Presbiteriana Westminster, que es parte del Presbiterio de Florida y el Caribe de la Iglesia Presbiteriana Evangélica en los Estados Unidos de América. Nos da muchísimo gusto volver a llegar hasta sus hogares para juntos magnificar, honrar, bendecir el nombre de nuestro Señor y Dios. Quisiéramos, antes de comenzar nuestro servicio, recordar oportunidades de servicio durante esta semana. En primer lugar, queremos recordarles que cada lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, es decir, de lunes a sábado, transmitimos el tiempo de oración. Esta es una oportunidad para poder compartir con la familia de la fe en una transmisión por Facebook Live en vivo, en donde nos saludamos, tenemos un espacio justamente para eso, para poder saludarnos, entonamos cánticos, estudiamos la palabra y oramos juntos. Si usted no lo ha hecho aún, le invitamos para que se una a nosotros y participe de este espacio que llamamos tiempo de oración. Luego también quisiéramos recordar que este próximo martes, concluido el tiempo de oración, estaremos reuniendo nuevamente a la clase de nuevos oficiales en la continuación del curso de capacitación para nuevos oficiales. Recuerden la tarea para este próximo martes. Le invitamos para que vengamos listos para aprender juntos. De igual manera, el miércoles, también concluido el tiempo de oración, tendremos nuestra segunda reunión de la clase para nuevos miembros y damos gracias por un grupo extraordinario y una clase fantástica esta pasada semana. Así que ore por este grupo que se está formando. Y a la vez invitamos, si usted considera como una oportunidad el unirse a la vida de esta congregación como un miembro activo, tenga la bondad de comunicarse con nosotros. Finalmente, quisiéramos pedir a todos los padres de niños entre las edades de 3 a 8 años que por favor se comuniquen con nuestra hermana Elizabeth Ramos al correo electrónico eramosrivera@gmail.com para que usted pueda notificar a Elizabeth sobre sus niños, su nombre, el número de teléfono suyo y la dirección electrónica, porque pronto comenzaremos a reunir nuevamente a nuestros chicos para que puedan participar de la formación en la palabra del Señor. Así que le invitamos a comunicarse con Elizabeth a eramosrivera@gmail.com. Y el próximo domingo, siendo el primer domingo del mes de septiembre, se estará sirviendo el sacramento de la mesa del Señor, razón por la cual le invitamos para que todos los creyentes en Cristo Jesús nos unamos, nos acerquemos a la mesa y lo hagamos en memoria suya. Hoy Dios nos ha concedido la oportunidad y el privilegio de adorarle, de magnificar su nombre. Les invito a hacerlo en espíritu y en verdad. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Reflexionemos.
El Señor siempre toma la iniciativa, nos llama, nos invita y nos trae hasta Él para adorarle y bendecirle. En esta hora le invito a unirnos de manera alternada en el llamamiento a la adoración de la siguiente manera. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos. Amén. Oramos. Soberano Dios, Padre misericordioso, qué privilegio tan grande el reconocer que tú nos llamas, que has preparado este espacio para que podamos, a través de la distancia, reunirnos como familia de la fe y llegar juntos a adorarte, bendecirte y exaltar tu santo y bendito nombre. Qué maravilloso reconocer que podemos hacerlo libremente, que podemos proclamar tu grandeza, tu misericordia, tu santidad, que podamos decir que eres santo, 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 Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero. Señor, en esta mañana te pedimos que seas tú quien dirijas este servicio de adoración, el cual lo hacemos para tu gloria y para tu honra. Bendice a cada familia conectada esta mañana. Que te veamos siempre como nuestro blanco de perfección y que podamos en cada elemento de este servicio, en cada cántico, en cada oración, en cada participación, en la proclamación de tu palabra, honrarte, glorificarte
y bendecirte. Y todo esto te lo pedimos, no por mérito propio alguno, sino confiando en los méritos de tu Hijo Jesús, quien un día nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Buen día a todos nuestros amigos y amigas de Presbihora. Qué bueno que nos encontramos una vez más aquí en nuestro servicio de adoración. Hoy vamos a continuar viendo la historia de uno de los patriarcas, de Jacob. Y me gustaría que estemos bien pendientes, porque Jacob tuvo varios encuentros importantes. Así que vamos a estar bien pendientes y vamos a ver ese encuentro que tuvo con un ángel del Señor y también el encuentro que tuvo con su hermano. ¿Cómo reaccionó Jacob? Estemos bien pendientes al video. En la historia de hoy, Jacob y Esaú finalmente aprendieron a compartir sus bendiciones. Jacob estaba regresando a su tierra natal como Dios se lo había indicado, pero estaba un poco nervioso. Jacob recordaba cómo había engañado a Esaú para que le vendiera su primogenitura y también a su padre para que le diera la bendición especial que le pertenecía a Esaú. ¿Esaú estaría enojado con él todavía? Jacob le pidió ayuda a Dios.
Y Dios le envió 2 ejércitos de ángeles celestiales, uno adelante y otro detrás, para que viajaran con él. Después, Jacob envió mensajeros para llevar saludos a Esaú. Esto es lo que han de decirle a mi hermano Esaú. Tu siervo Jacob dice. Y les dijo el resto del mensaje. Tenían que dirigirse a Esaú como a mi señor Esaú. Esto le haría notar a Esaú que Jacob no reclamaba ninguna herencia. Pero los mensajeros regresaron con una noticia alarmante. Esaú se estaba acercando con 400 hombres. ¿Lo atacaría? Nuevamente Jacob acudió a Dios. Entonces Jacob envió a Esaú un mensaje y muchos animales de regalo. Les dio instrucciones a sus mensajeros para que dijesen: tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. Esa noche Jacob envió a su familia y todas sus posesiones a cruzar un arroyo llamado Jaboc. Pero él se quedó atrás y allí se encontró con Dios. Toda la noche luchó con un ángel, suplicó una bendición y la recibió. Al día siguiente, Jacob vio a Esaú que venía con sus 400 hombres. Rápidamente Jacob dividió a su familia y puso a los niños con sus madres. Luego se colocó al frente del grupo y se adelantó. Mientras aún estaba a mucha distancia de Esaú, Jacob se inclinó hasta el suelo. Luego siguió caminando y se volvió a inclinar. Jacob hizo esto 7 veces hasta que estuvieron bien cerca uno del otro. Finalmente, cuando Esaú se encontró con Jacob, corrió hasta él. Lo abrazó y ambos se pusieron a llorar. Jacob debió de haber sentido un gran alivio. Después de un rato, Esaú preguntó: ¿Quiénes son todas estas personas que vienen contigo? Esta es la familia que Dios me ha dado. Permíteme presentártelos. ¿Qué es todo eso que has enviado delante de ti? Estos son mis regalos para ti, mi hermano. Quiero que sepas que necesito tu misericordia y tu perdón. Yo ya tengo bastante, Jacob. Quédate con lo que es tuyo. Pero Jacob insistió. No, por favor, acepta estos regalos. Eso me demostrará que verdaderamente me has perdonado. Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. Esaú finalmente aceptó los regalos y luego dijo: Sigamos, yo viajaré contigo. Gracias, Esaú, pero realmente necesitamos viajar mucho más lento que tú. Tenemos muchos niños y animales jóvenes. Entonces, permíteme dejar a algunos de mis hombres contigo. No hay necesidad, Esaú. Dios nos protegerá así como me ha protegido todos estos años. Esaú se fue adelante. Jacob, con su gran familia y los rebaños, continuó lentamente. Finalmente llegaron a Siquem, en la tierra de Canaán, la tierra natal de Jacob. Ahí Jacob compró tierra. Después de 20 años, finalmente tendría un hogar, un lugar para su familia y sus rebaños. A pesar de que estaba ansioso por llegar a Canaán, puso las necesidades de su familia en primer lugar. Cuando verdaderamente servimos a los demás, somos considerados con las necesidades de los otros también. Oramos. Buen Dios nuestro Padre, gracias por la oportunidad que nos das una vez más de reunirnos y escuchar tu santa y bendita palabra. Gracias por tus infinitas bendiciones. Pero más aún, Señor, te damos gracias por tu Hijo Cristo, por quien recibimos nuestra salvación. Por su sangre derramada en la cruz, nosotros podemos ir delante de ti y decirte: Padre, gracias, Señor, por ese regalo tan grande que tú nos das. Cuídanos, bendícenos, ayúdanos, cuida a nuestros papás, a nuestros familiares y a todos nuestros amiguitos. Cuando todo esto lo pedimos en el dulce nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.
De tiempo en tiempo, la iglesia, el pueblo de Dios, se ha detenido para juntos reflexionar acerca de las promesas de Dios, de las verdades de Dios en su palabra y afirmar su fe. En esta hora les invito a unirnos en esta afirmación de fe, cita de la Confesión de Fe de Westminster. Reconociendo que Dios, quien creó todo cuanto existe, sostiene y ejerce control sobre toda criatura, sus acciones y los eventos del mundo, vengamos juntos para afirmar la fe de la Iglesia con respecto a la providencia de Dios. Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, las acciones y las cosas, desde la más grande a la más pequeña, por medio de su más sabia y santa providencia. Según su infalible presencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Aunque todas las cosas acontecen inmutable e infaliblemente con relación a la presencia y el decreto de Dios, quien es la causa primera, sin embargo, por la misma providencia, Él las ha ordenado para que sucedan de acuerdo con la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. en su ordinaria providencia, Dios hace uso de medios. No obstante, es libre de obrar sin ellos, sobre ellos y contra ellos, según le plazca. Reflexionemos.
Desde el Génesis, Dios estableció que el ser humano no se presentaría ante Él sin una ofrenda, es decir, no se presentaría con las manos vacías, por dos razones básicas. En primer lugar, el reconocimiento de la impiedad del ser humano luego de haber caído, pero también el reconocimiento de que todo cuanto el ser humano pudiera conseguir aquí en la tierra venía de la mano de Dios. Por lo tanto, traer las manos llenas con una parte de lo que Dios le había permitido al ser humano conseguir era un requisito. En el Nuevo Testamento, la Iglesia ve la ofrenda desde una perspectiva muy similar, con una gran diferencia. Nos acercamos reconociendo nuestra impiedad, pero no con ofrendas para aplacar la ira de Dios, sino que lo hacemos a través de Jesús, cuya ofrenda en el Calvario aplacó la ira de nuestro Dios. Es similar en el sentido de que reconocemos de que todo cuanto tenemos de la mano de Dios nos viene. Entonces, traemos con gratitud al Señor nuestras ofrendas, descansando en el sacrificio de Jesús, pero también sabiendo que Dios nos ha provisto y es nuestro privilegio devolverle para que su reino se extienda aquí en la tierra. De esa manera, le invitamos a participar de la adoración a Dios a través de la ofrenda. Usted lo puede hacer de las distintas maneras que aparecerán en pantalla. Usted puede enviar su ofrenda por correo, la puede entregar personalmente. De hecho, a partir de esta semana estaremos abriendo el centro administrativo de lunes a miércoles para recibir sus ofrendas y también para atenderles. Usted debe llamar antes de venir, desde luego. Puede también enviarlo a través del medio electrónico que se acompaña en pantalla. Adoremos al Señor con nuestras ofrendas. Oremos. Buen Padre, de lo recibido de tu mano, te devolvemos una parte. Lo hacemos con alegría, con gozo y con gratitud por habernos entregado la ofrenda perfecta en sacrificio por nuestras vidas y por nuestra redención, que es Jesús. Pero también venimos y presentamos estas ofrendas reconociendo que tú eres el dador de todo bien y de que todo cuanto tenemos, absolutamente todo, viene de tu mano. Recíbelas, te suplicamos, y recibe nuestras vidas como una ofrenda en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, por medio de Jesús. Es en su nombre que oramos con acción de gracias. Amén y amén.
Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Un redil con nuestro buen pastor. Un redil con nuestro buen pastor. Les invitamos a unirnos en la lectura de la bendita palabra de Dios. En esta mañana volvemos a leer del libro del Génesis. Hoy leemos del capítulo 32, de allí los versículos 22 hasta el 31. Repito, Génesis 32, 22 al 31, lee así la bendita palabra del Señor. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó al vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Y esto es palabra de Dios. Oramos. Soberano Dios, gracias por tu palabra escrita, la que nos corrige, nos redarguye, nos enseña. Danos oídos prestos a escucharte, corazones a obedecerte cuando en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. En la saga de películas Rocky, tras la desilusión de los fanáticos con la entrega de su quinta película, para compensar, 16 años después aparece nuevamente este personaje con un reto en la película Rocky Balboa.
En esta película, Rocky, un boxeador ya retirado y entrado en sus 60 años, tiene un último combate al enfrentarse al joven campeón de los pesos pesados. Esto como consecuencia de una pelea simulada por computadora donde entraban los datos de cada boxeador, ¿verdad? Y en esa pelea de simulación se le otorga la victoria al veterano boxeador. Situación que enfurece al joven campeón y reta a Rocky a una pelea de boxeo real. Y aquí los tenemos. Por un lado, un campeón joven, ágil y rápido, con el mundo por delante, pero con un ego terrible. Y por el otro, un veterano golpeado por la vida y por el deporte. Triste por las circunstancias de la vida, pero con una pegada de hierro. Y a lo mejor no era la sombra de lo que fue en su época, pero Rocky tenía una cualidad. No sé si para bien o para mal, pero no importa cuán duro le peguen, no importa cuán duro lo tumben, él siempre se levanta. Y aquí tenemos a ambos boxeadores frente a frente en un combate que te mantiene en el filo del asiento, en un combate en el que diríamos, ¿qué encuentro, señores? Y aunque al final de la película la victoria es para el joven campeón, el corazón de la fanaticada estaba con aquel veterano. Para ellos la victoria era de aquel boxeador a la cual ellos gritaban, Rocky, Rocky, Rocky. A través de la historia, estoy seguro que hemos presenciado grandes combates, batallas épicas en los deportes, en las películas, en lugares de entretenimiento, en circos. Esto me recuerda la historia de un hombre que va al dueño de un circo y le dice, te tengo un espectáculo tremendo, te tengo un espectáculo que te va a llenar el circo de gente. Y él le dice, sí, ¿cuál es? Y él dice, un león y un chivo peleando en la misma jaula. Y el dueño del circo le dice, wow, eso está tremendo, eso puede traerme mucha gente, me gusta, pero ¿cuánto me va a costar ese espectáculo? Y el hombre lo mira y le dice, $25,000. El dueño del circo se asombra y le dice, $25,000. ¿Tú no crees que eso es mucho dinero? Justifícame para yo pagarte esa gran cantidad. Y el hombre le dice, que te justifique. Bueno, ¿y cuánto tú crees que nos saldría para cada función comprar un chivo nuevo? Parece irónico, pero en estos combates, los más que nos llaman la atención y los más interesantes son esos que podemos llamar de desventaja. Un veterano con un joven, como hablamos al principio. Un león y un chivo, que son totalmente distintos. Una persona grande y uno pequeño, etcétera. Porque estos encuentros pueden tener sus intrigas. Pues aunque el resultado se puede ver que puede ser obvio, para el ser humano puede presentársele la duda. ¿Qué puede pasar? Pero nada de eso, ninguna de esas batallas se compara con la lucha entre un hombre y Dios. ¿Se lo imagina usted? ¿Qué podría pasar en un encuentro como ellos? ¿Cuál sería el resultado de eso? Vamos a hablar dentro de un ratito. Durante las pasadas semanas hemos estado hablando y reflexionando sobre la vida del patriarca Jacob. Y hemos dicho que él era un usurpador, era un tramposo, era un engañador, que con sus tretas hizo que su hermano mayor Esaú le vendiera uno de sus privilegios que tenía por ser el hermano mayor, la primogenitura. Y de igual manera, con tretas y con engaños, esta vez había
engañado a su padre Isaac y le quita a su hermano Esaú la bendición, por lo que Esaú se molesta tanto hasta el punto de querer matar a Jacob, por lo que éste huye. Y durante las últimas semanas hemos visto que el pastor nos ha estado hablando de qué fue de la vida de Jacob mientras había huido de su tierra. Pero ya han pasado aproximadamente 20 años de que Jacob se fue de su tierra. Y dicen los estudiosos que en este capítulo, cual estamos hablando, el capítulo 32 del libro del Génesis, es el punto culminante de la vida de Jacob, pues este se estaba preparando para un gran encuentro, el encuentro nuevamente con su hermano Esaú. Y aunque ya han pasado 20 años, todavía en la mente de Jacob rondaba la incertidumbre de si su hermano lo habría perdonado o lo había olvidado. Se había olvidado de lo que Jacob le había hecho, de sus engaños. Como diríamos nosotros, se le habría pasado el coraje. Por lo que para ir tocando terreno y ver cómo estaba la cosa, Jacob le envió mensajes y regalos a Esaú. Pero al enterarse de que Esaú venía también a su encuentro, pero no venía solo, venía con 400 hombres, Jacob tuvo miedo y se angustió. ¿Y qué hizo Jacob? Lo que sabía hacer, lo que había hecho toda su vida: tomar decisiones, hacer las cosas por sus propias fuerzas, tomar el control y actuar. Dividió el grupo grande que tenía a cargo en dos, porque decía, si Esaú viene con ese ejército y nos ataca, pues por lo menos uno de los dos grupos puede irse y refugiarse. Pero luego de esto hizo algo que no se le había ocurrido hacer antes. Jacob ora al Señor. Va al Señor en oración en momentos de desesperación y le recuerda a Dios la promesa que le había hecho y le cuenta sus temores. Y aquí tenemos que detenernos un poco, porque ¿cuántos de nosotros hemos hecho como Jacob? Estaba yo viendo los otros días las redes sociales y vi un mensaje que me llamó mucho la atención, porque decía: ¿qué haces cuando no puedes más? Y la otra persona le contesta: una oración. ¿Por qué tenemos que esperar a no poder más para recurrir a la oración? ¿No debería ser la oración primero que todo? ¿No hacemos eso nosotros también hasta en las cosas más sencillas de la vida? A veces al despertar en la mañana tenemos tantas tareas que nos levantamos y vamos directo a hacerlas y no vamos primero al Señor en oración. Por ahí debió haber empezado Jacob. Él, otros también, poniendo todo en las manos de Dios primero. Jacob tenía la promesa de Dios, ¿recuerdan? La promesa de la tierra, de la descendencia, del cuidado. La promesa de que el Señor estaría con él, de que tendría su protección todo el tiempo. Incluso Jacob había visto ángeles en su campamento, pero simplemente Jacob no confiaba y actuaba a su forma. Él dominaba su propia vida. Su fuerza era sí mismo. Así que después de haber orado y después de haber dormido, como dicen los versículos antes a los leídos, él volvió a hacer lo mismo.
querer ganar con sus propias fuerzas lo que Dios ya le había prometido. Por lo que entonces vuelve a enviarle a su hermano Esaú ganado, regalos, para querer entonces así ganar el favor de su hermano por medio de su propia astucia, mediante sobornos. Así que el problema del encuentro con Esaú era el corazón de Jacob. Él no estaba listo para enfrentar a su hermano. No se había rendido totalmente a Dios y tenía demasiada confianza en él mismo. Por lo que cuando quedó solo, pues había enviado entonces a sus hijos y a sus esposas al otro lado. Cuando ya nada ocupaba su mente, cuando nada ocupaba su atención, cuando a lo mejor esperaba el momento para dirigirse al Señor en oración, dice el texto, que luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Es decir, que luchó toda la noche. ¿Se imaginan eso ustedes? ¿Cómo pudo aguantar Jacob una lucha tanto tiempo? Así que si estuviéramos allí presentes viendo eso, nosotros diríamos, ¿qué encuentro, señores? Jacob no empezó queriendo nada de Dios, pero Dios quiso algo de Jacob. Quiso que toda la autosuficiencia orgullosa, intrigante y carnal que Jacob tenía, había que quitársela. Y era la hora de sacársela así fuera a la fuerza. Y aquí tenemos que tener algo pendiente, porque se dice por ahí que Jacob luchó. Pero yo entiendo que él no deseaba luchar con nadie. Si recordamos un tiempo atrás, él dejó atrás a Labán, no quiso luchar con él, y de frente se acercaba a su hermano, así que Jacob no estaba en condiciones, no tenía deseos de enfrentarse a un tercero. Pero como Jacob no era el tipo de persona que se daba por vencido rápidamente ni fácilmente, ofrecía en su lucha toda la resistencia que podía. Y esta vez no iba a ser la excepción. Esta era una lucha de poder. ¿Quién dominaría la vida de Jacob? ¿Él o Dios? Así que aquí los tenemos. Por un lado, el varón luchando y por otro lado, Jacob resistiendo. Pero esta era una batalla que no iba a durar para siempre. La misión de este varón era quebrantar la autosuficiencia de Jacob y hacer que se sometiera de una vez y por todas a Dios y que dejara de confiar en sí mismo. Por lo que, por más que se resistía Jacob, cuando llegó el momento indicado, el varón dio el golpe final, dañando el punto más fuerte del cuerpo de Jacob, la coyuntura del muslo, el sostén de su cuerpo. Y esto fue suficiente para quebrantar la autosuficiencia de Jacob. No le quedó más remedio que aferrarse al varón con quien luchaba. Esta lucha marcó un nuevo comienzo en la vida de Jacob. Cuando el varón le preguntó su nombre, él tuvo que contestar, Jacob. Jacob significa lo que él era, un engañador, un tramposo. ¿Se imaginan ustedes la vergüenza que debió sentir cuando tuvo que reconocer quién era realmente? Tuvo que reconocerse delante de Dios, enfrentarse a quien era verdaderamente un engañador. Y a ese era el punto que se quería llegar, al punto de confesar quién verdaderamente era, que él pudiera decir, soy un engañador. La pregunta es,
cuando vemos todo esto. ¿Dónde está Cristo en este relato? En el pasaje dice que Jacob luchó con un varón, al que muchos llaman un ángel o el ángel de Jehová. Pero la misma Biblia nos dice en el libro del profeta Oseas que el varón con quien Jacob luchó era Dios mismo. Pero la Biblia también dice que el hombre, el ser humano, no puede ver a Dios, porque si lo logra ver, se muere. Dios es tan santo que nadie puede sobrevivir ante su presencia y ante su gloria pura. Pero hay una excepción a esto, y es Jesucristo, quien es Dios, pero se despojó de su gloria para poder estar entre los hombres. Y si Jacob estuvo ante Dios y vivió, esto quiere decir que estuvo con Dios hombre, estuvo con Cristo. Y esto es una de las teofanías, o sea, una de las muchas veces que Jesús aparece prefigurado en el Antiguo Testamento. Y si luchó Jacob con Dios, la pregunta es, ¿le pudo ganar en esa batalla, en esa lucha? Dice la Biblia que Jacob venció a los hombres y a Dios. A los hombres ya lo hemos visto, vemos cómo él funcionaba. Pero a Dios, sabemos nosotros que no podemos salir victoriosos de la manera normal en una lucha con Dios. Es como si tuviéramos por un lado un huevo y por otro lado una piedra. Si yo le tiro la piedra al huevo, ¿qué se rompe? El huevo. Pero si fuera al revés, que le tiro el huevo a la piedra, el huevo también se rompe. De maneras ordinarias no podemos ganarle a Dios. Dice el texto que un solo toque de Dios fue suficiente. Un solo toque de Dios lo marcó para siempre. En una batalla normal entre dos seres humanos gana el que vence. Pero en una batalla con Dios gana quien se reconoce, quien se humilla y quien se rinde ante la voluntad del Señor. En una batalla con Dios ganas cuando reconoces que con tus propias fuerzas no puedes resistir más y te rindes a Dios. Jacob salió victorioso cuando se quebrantó y cuando reconoció su necesidad de ayuda. Ahí recibió su bendición y esta vez no la robó. En el momento débil recibió el nombre de victorioso, recibió el nombre de Israel. Voy a tomar estos últimos minutos para contar algo que pasó en mi vida, para que veamos cómo son las batallas con Dios. El llamado a servirle al Señor, el llamado del Señor, yo he recibido desde muy joven, pero no quería aceptarlo. Yo quería hacer otras cosas en mi vida. No quería estar siendo ministro, ni siendo sacerdote, ni respondiendo a ese llamado. Y yo quería hacer otras cosas. Y tuve la oportunidad de hacer otras profesiones que quería, dedicarme a otras cosas que quería hacer. Pero de momento cuando vengo aquí a esta iglesia, se me presenta nuevamente la oportunidad o el llamado de servir al Señor. Por más que me resistí, por más que le di vueltas, el Señor siempre va a hacer su voluntad. Él siempre va a ganar. Nosotros ganamos cuando nos reconocemos y nos rendimos a seguir su voluntad.
Toda su vida Jacob había luchado. Había luchado con Esaú, había luchado con Labán, había luchado con Dios. De igual manera, todos nosotros tenemos nuestras batallas, tenemos nuestras luchas. Y luchamos con los demás con el afán de sobresalir, pero también luchamos con Dios. Y a veces podemos pensar que le ganamos y que nos salimos con la nuestra, haciendo nuestra voluntad. Y nos resistimos a la voluntad de Dios y queremos hacer lo que nos place. Pero a la larga nos vamos a cansar de esa lucha. ¿Saben ustedes que tener éxito en la vida es vivir la voluntad de Dios en ella? Hoy es un buen día para dejar de resistirnos y de seguir luchando bajo nuestras propias fuerzas. Hoy es un día para reconocer quiénes realmente somos, reconocer que somos pecadores. Y es un buen día para descansar en quien puso a Jacob en su lugar. Descansar plenamente y rendirnos ante Cristo el Señor. Es cuando nos rendimos a Él que nuestra vida toma sentido. Y si quieres saber qué pasó con el otro encuentro, con el de Jacob y Esaú con los 400, yo les voy a decir, cuando ambos estuvieron de frente, Jacob iba hacia su hermano inclinándose en tierra y lo hizo 7 veces. Pero cuando Esaú vio a Jacob, corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y ambos lloraron. Ahí sí podemos decir, qué encuentro, señores. Esto solo pudo pasar cuando Jacob descansó y confió únicamente en la voluntad de Dios. Solo la gracia de Dios hace estas cosas posibles. Que así el Señor nos ayude a entenderlo. Padre, gracias por tu palabra. Señor, guíanos y ayúdanos a reconocer quiénes realmente somos. Que somos pecadores, que por nuestras fuerzas no podemos salir de nuestro pecado, sino que por la acción de Cristo, solamente por Él podemos ser redimidos. Ayúdanos a reconocerlo y a rendirnos delante de Cristo, delante de tu presencia bendita, cuando todo lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.
Recibid la bendición. Y ahora que el amor de Dios nuestro Padre, la gracia de Jesucristo su Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, con nuestros hogares y familiares y con todo el pueblo de Dios esparcido por el mundo, ahora y siempre. Amén y amén. Id en paz.